Me gustaría invitarles a leer un texto en el libro de Romanos, el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo. Vamos a leer Romanos, el capítulo 5. Romanos, el capítulo 5, en algunas Biblias, la página 1042. Romanos, capítulo 5. Vamos a leer 3 versículos y voy a invitar a cada uno de los oyentes, en especial a nuestros amigos que no conocen al Señor como Salvador personal, a que mientras leemos estos 3 versículos, ustedes identifiquen una frase que se repite en los 3 versículos. El primer versículo a leer es el versículo 6. Dice la palabra del Señor: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ese es el primer texto. Segundo texto, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí están los 3 versículos, el versículo 6, el versículo 8 y el versículo 10. Y en cada uno de los versículos se repite una idea y están conectados. Todo el pasaje, en realidad, el capítulo 5 está conectado, pero me gustaría referirme a estos 3 versículos. ¿Ya encontró la frase, la idea que se repite? Bueno, la idea es la muerte del Señor Jesucristo. En el versículo 6 dice que Él murió por los impíos. El versículo 8 dice que Él murió por nosotros. Recordemos que esta carta es escrita a creyentes, a personas que ya son salvadas, que ya son creyentes, que ya han reconocido al Señor como su Salvador personal. Y por eso dice, murió por nosotros. Y el versículo 10 dice, por la muerte de su Hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. 3 versículos, y en los 3 versículos se resalta la misma idea, la muerte del Señor Jesucristo. Amigo, amiga, muchos hemos pasado por alguna religión, y la religión popular tiene en sus tremendas catedrales, o hasta en la capilla más pequeña, una imagen o un crucifijo. La gente sabe que el Señor Jesucristo murió. La gente lo sabe. Celebra una vez al año, en una fecha específica, que el Señor Jesucristo murió, que dio su vida, que fue crucificado. La palabra muerte significa separación y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero esta muerte del Señor Jesucristo es una muerte especial, porque Él, si bien murió una vez, Él volvió a la vida. Y eso de volver a la vida era especialmente atractivo para los griegos, que filosofando querían entender qué había más allá de la muerte, querían entender la composición del hombre, cómo estaba compuesto el ser humano. Y ellos llegaron, siendo terrenales, filósofos terrenales, llegaron a conclusiones. Y algunas de esas conclusiones son bíblicas, están en la Escritura. Ellos comprendieron que había una parte dentro del hombre que era espiritual. Y estaba la parte humana, la parte terrenal, la parte tangencial. Se podía experimentar en este mundo a través del cuerpo, pero entendían en su mente terrenal, filosofando, entendían que había algo más allá. Había algo más que este ser. Y la Escritura nos muestra, todos los hombres tenemos que morir, unos primeros, otros después, pero si ponemos el ejemplo en esta misma sala,
cada uno de nosotros en 100 años más no va a estar vivo, ninguno. Nadie de los que está presente en 100 años más va a estar vivo. Tal vez el Señor venga antes en el arrebatamiento de la iglesia, pero ninguno de nosotros va a vivir tantos años. Y tal vez, si hay algún joven, algún niño, escuchando en esta tarde también, que no conoce al Señor y está pensando, hoy, pero yo soy tan jovencito, soy tan jovencita, me queda mucho tiempo aquí en la tierra. Cuidado, cuidado. A los 17 años casi parto de este mundo. Un joven. No tenemos, ninguno de nosotros tiene asegurado el porvenir. Puede ser en cualquier momento. Es necesario que todos nosotros pasemos por la experiencia de la muerte una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y qué pasa con la reencarnación, dirá alguno? No, es una sola vez la muerte y después de esto el juicio. Eso está en Hebreos 9. Hebreos 9, una sola vez morimos y después de esto el juicio. Pero la muerte del Señor es especial. ¿Quién podría siquiera pensar que el Señor Jesucristo va a tener que pasar por algún juicio? Ninguno de nosotros, ni siquiera la gente atea podría pensar, porque Él era una persona tremendamente justa, tremendamente buena. El Señor no le hizo mal a nadie. Él vino a traer a este mundo el regalo más precioso que es la salvación. Y los hombres le pagamos matando al Señor en aquella cruz del Calvario. Y la frase que se repite, la idea que se repite en estos 3 versículos es que el Señor Jesucristo murió. ¿Has considerado tú la persona del Señor Jesucristo que haya muerto en la cruz por nosotros, que somos pecadores por naturaleza? Y el Señor Jesucristo murió por los pecadores. Él pasó por esta experiencia de la muerte. Él quiso pasar por esta experiencia de la muerte. Nadie le obligó a pasar por esta experiencia. Él lo quiso hacer. Él quiso hacer el sacrificio de Dios, el Cordero de Dios, que iba a ser puesto en sacrificio. Cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y tenemos que comprender, amigo, amiga, si no conoces al Señor, que tú eres un impío. Y la palabra impío significa solamente que eres una persona sin Dios. Y tal vez tú dirás, pero ¿cómo me dice eso? Yo estoy yendo a un lugar, yo leo mi Biblia, yo canto himnos, canto coritos, pero si no has recibido al Señor como Salvador personal, de nada te vale todo eso. Lo principal es recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal. Y los romanos entendían esto y ellos, junto con Pablo, pueden decir en el versículo 8 que Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. ¿Puedes decir tú en esta tarde, amigo, amiga, el Señor Jesucristo murió por mí? ¿Murió por mí siendo un impío? ¿Murió cuando yo era débil? El creyente puede decir claramente y sin titubeos, el Señor Jesucristo murió por mí. Cada uno de los creyentes tiene una historia, tiene un pasado y tiene un encuentro con el Señor Jesucristo en un momento de su vida. Hay un encuentro que es inolvidable. El día que recibimos al Señor Jesucristo como Salvador personal. Y cada uno de nosotros también sabe que el Señor nos hablaba una y otra vez. Y muchos de nosotros fuimos rebeldes por tanto tiempo. Pero conocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Puedes decir tú con los romanos, con Pablo, que el Señor Jesucristo murió por nosotros, murió por ti, que llevó la carga del pecado en su cuerpo sobre el madero? ¿Puedes tener esa seguridad de que Él cargó tus pecados? ¿Y qué es lo que es eso del pecado? Dirá alguno. El pecado es la transgresión, es transgredir los mandamientos de Dios. Dios dice, no matarás, y el hombre mata. Y el Señor Jesucristo va aún más lejos.
El Señor Jesucristo dice que si alguno piensa mal contra su hermano, si alguno piensa solamente contra su hermano, ya le mató en su corazón. Así es el Señor Jesucristo en su mandamiento. Es más elevado que el mandamiento de la antigüedad. En la antigüedad decía que no se iba a adulterar, no iba a tomar la mujer de su prójimo. Pero el Señor Jesucristo eleva aún más esa ley y dice, si alguno piensa, si alguno está pensando en la mujer que no le corresponde, ya adulteró con ella en su corazón. Así es el Señor Jesucristo de elevado su mandamiento. ¿Cuántas veces has pensado estas cosas, amigo, amiga? ¿Cuántas veces has mentido? Las personas piensan que la mentira es un pecado menor, pero el Apocalipsis dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Una pequeña mentira, una mentira blanca, dice la religión popular. No hay tal cosa de mentira blanca. Es una mentira delante de Dios. La ley de Dios es elevada. Nadie la puede cumplir. Nadie la puede cumplir. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros entrar al cielo si no podemos cumplir la ley de Dios? Confiando en la muerte del Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros siendo nosotros impíos. Y Él murió cuando aún éramos débiles. Esa palabra, débiles, también puede, en algunas traducciones, se lee como flacos, débiles. No podemos nosotros alcanzar nuestra salvación por nuestros propios méritos. Es por gracia solamente. Y a su tiempo murió por los impíos. El Señor Jesucristo vino en un tiempo especial y murió por los impíos. Murió por ti, murió por mí. Pero debes creer eso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Acaso debo hacer una oración? Hay gente que pasa al frente. El predicador termina la predicación y dice, ven adelante, levanta tu mano, repite esta oración después de mí. En ninguna parte de la Escritura aparece eso. Hay personas que dicen, yo soy salvo porque hace 10 años yo hice una oración. Eso no está en la Escritura. La persona es salva porque cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El que cree tiene vida eterna, el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es por creer. Por eso se le llama a los salvados también creyentes. El que cree en el Hijo tiene seguridad absoluta. Y el Señor Jesucristo murió cuando éramos débiles. El Señor Jesucristo mostró su amor, dice el versículo 8, a través de la muerte en la cruz. Hay gente que pregunta y dice, ¿me amas? O dice, te amo. Pero el amor, aquí el Señor muestra que el amor se demuestra con hechos tangibles, con hechos palpables. Podemos decir que el Señor Jesucristo me amó porque se entregó en la cruz del Calvario por mí, pagó mis pecados, hasta el más mínimo pensamiento de maldad, Él lo llevó en su cuerpo sobre el madero de aquella cruz. La religión ve el crucifijo, la religión ve al Señor allí crucificado, pero no sabe el propósito o el por qué el Señor Jesucristo murió allí en la cruz. Lo hemos leído, murió porque somos impíos, somos sin Dios y Él quiere pagar nuestra deuda. Murió porque nosotros somos débiles, no podemos por nuestros propios méritos alcanzar la salvación. Murió para demostrar su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, otra forma de leer este texto podría ser en que estando aún en pecados, Él murió por nosotros. No esperó a que nosotros dejáramos de pecar porque es imposible. No esperó que el alcohólico dejara el vicio del alcohol para salvarlo, lo salvó en ese mismo momento. No esperó que el drogadicto dejara las drogas para salvarlo, lo salvó en el mismo momento y después transforma nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Hay personas que dicen, pero si yo me convierto voy a tener que dejar mis amistades, voy a tener que dejar de ir a aquellos lugares que me gusta tanto ir. Pero no te preocupes, amigo, el Señor pone en ti un espíritu nuevo, un espíritu renovado, el Espíritu Santo, que ni siquiera te darán ganas de ir a esos lugares que te gustaban tanto, porque la nueva naturaleza busca las cosas de arriba
Y ahí hay una reflexión para mis hermanos también. Si somos creyentes, si somos salvados, si somos hijos de Dios, ¿nos están gustando más las cosas de arriba o nos están todavía gustando las cosas de la tierra? Y tenemos pecados regalones que no podemos dejar. Que el Señor nos examine y examine nuestro corazón y nuestra certeza de fe, lo que hemos creído, lo que hemos dicho creer. Y el versículo 10 dice, porque siendo enemigos, ¿sabías tú, amigo, amiga, que eres enemigo de Dios? Esto cuesta entender de repente. ¿Cómo nosotros podemos ser enemigos de Dios? Hay gente que dice, yo nunca le hago mal a nadie. Yo nunca he estado preso. Viera usted, yo soy un buen vecino, una buena vecina. Cuando piden alguna cooperación, yo la doy con ganas y doy más de lo que se me pide. Soy una persona muy buena. Pero tienes que entender que la Biblia es clara. Si no has creído en el Señor Jesucristo como Salvador, eres un enemigo de Dios. Y siendo enemigos, el Señor quiere reconciliarnos con Dios. Si siendo enemigos de Dios, el Señor por su muerte en la cruz nos quiere reconciliar con Dios. La reconciliación, la enemistad, Él la vuelve en amistad y mucho más, mucho más. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, cree que el Señor murió allí en la cruz del Calvario por mis pecados, el Señor ya pasa a ser Dios. Podemos llamarle Padre, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay miles y millones, podría decir, de personas que dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, pero sus oraciones no llegan al cielo porque todavía no han experimentado este encuentro con el Señor, no han sido salvados y por lo tanto no pueden llamar a Dios Padre. Solamente los creyentes, los salvados, podemos llamar a Dios con toda confianza, Padre nuestro. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún enemigos, el Señor murió por nosotros. Y mucho más, cuando estemos reconciliados, si tú crees en el Señor Jesucristo, estás reconciliado con Dios. Ya no eres enemigo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Acaso una oración? ¿Acaso cumplir ordenanzas y mandamientos humanos? ¿O acaso creer y creer con fe? La Escritura nos muestra que es creer, creer con fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en esta tarde hemos oído la palabra de Dios. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo murió. Como decía que es necesario que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero el Señor no quedó en aquella tumba en su muerte y también yo creo que todos nuestros amigos lo saben. Él resucitó de entre los muertos con pruebas indubitables, con pruebas indiscutibles. Nadie puede discutir las pruebas que existen de que el Señor Jesucristo haya resucitado. Y Él resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, entró a la presencia, al templo allá en el cielo, un templo espiritual, y nos justificó delante de Dios. Es tremenda la obra del Señor. Hizo la obra completa, no dejó nada por hacer. Y por eso Él puede decir, cuando está en la cruz del Calvario, puede decir, tetelestai, consumado es, consumado es. No queda nada por hacer. Siendo enemigos. Amigo, yo te hago una pregunta, amiga, amigo. ¿Te gusta ser enemigo de Dios? ¿Te gusta no tener esperanza en este mundo? A veces los creyentes pasamos por problemas, dificultades, y nos refugiamos en la oración, nos refugiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas, y siempre yo me hago la misma pregunta. ¿Qué hará una persona que no tiene esta esperanza, que no tiene a Dios? ¿A quién acudirá? ¿Cómo arreglará sus problemas? ¿Cómo estará con todas esas dificultades y problemas? Y más aún, no teniendo a quién acudir, no teniendo a Dios en su vida. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y es el concepto de la salvación. La persona que no es salvada está perdida, perdida. Hay personas que no saben que están perdidas
Hay personas que no entienden que están perdidas. Tengo familiares que tienen una vida intachable, buena, correcta, buen testimonio, buena gente. Les cuesta entender que están perdidos si no reconocen al Señor como su Salvador personal. Las buenas obras que han hecho no les sirven de nada. El Señor Jesucristo nos quiere salvar tal como soy, sin más decir, dice un himno que cantamos, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. A Él tienes que venir. A Él tienes que venir con tus cargas, con tu pecado, con tu impiedad, con todo lo que está dentro tuyo. Y tú sabes aquellas cosas que te afectan. Con todo eso, ve al Señor, mira al Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.